Vamos a ver los conjuntos de Julia, que son estos que estamos viendo ahora, muy lindos, muy estéticos, pero al igual que como vimos con el conjunto de Mandelbrot, que está relacionado con esto, lo que a nosotros nos importa es de dónde salen estos conjuntos, cómo se generan. Por supuesto hay muchas definiciones, nosotros vamos a ir con lo más clásico, que es definiendo una sucesión. La sucesión es Zn más 1 es igual a Zn cuadrado más c. Y después tenemos z0 igual a, vamos a poner z. Entonces, si comparamos con el conjunto de Mandelbrot, no difiere mucho, excepto que el lugar donde inicia sería el 0. Entonces, en principio parece igual. Pero recordemos que el conjunto de Mandelbrot, nosotros teniendo esto fijo, lo que hacíamos era variar el C y ver dónde convergía y de ahí formar el conjunto. Eso no es lo que va a pasar en este caso. Entonces, en este caso, nosotros podemos variar la constante de inicio. En particular, para cada constante tendríamos un conjunto que se forma distinto. Por ejemplo, si nosotros fijamos c igual a 0, tendríamos el caso de zn más 1 igual zn cuadrado y z0. Bueno, en principio podría ser cualquier cosa, pero ¿qué ocurre? Para ciertos zetas, este conjunto va a converger, con lo cual el conjunto de Julia va a venir dado para c igual a 0 para todos los z ceros que hagan que esto converja. Si yo cambio el c y pongo c igual 1, y me quedaría zn más 1 igual zn cuadrado más 1, z0 igual z. Bueno, tenemos lo mismo. ¿Qué zetas hacen converger esta otra sucesión? Eso va a formar un conjunto de Julia completamente distinto. De hecho, la animación que vimos antes era esta variación de los Cs. Y entonces así, uno variando C, se genera conjuntos de Julia distintos con distintas zonas de convergencia. Lo que vamos a ver ahora es usando la página Massigon que usamos para el conjunto de Mandelbrot, vamos a poder ver esas variaciones. Pero antes de eso, aclarar entonces la diferencia con el conjunto de Mandelbrot. Nosotros acá teníamos el z0 igual 0 fijo y variábamos el c. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es fijar un c y después variar el z0 para obtener un conjunto. De hecho, por ejemplo, el caso c igual 0, nosotros vamos a tener que el módulo de z tiene que ser menor a 1, porque si es mayor a 1, esto cada vez va a crecer más, al cuadrado cada vez es más grande, más grande, más grande, con lo cual nos va a quedar un círculo de radio 1. Pero por supuesto eso varía con el c que tengamos, ya va a cambiar cómo modifica esa zona, ese conjunto de Julia. En este caso, eh, toda esta zona que tenemos acá es simplemente para el caso donde siempre arranquemos en 0. En particular, este caso de acá es cuando c es igual a 0, vamos al conjunto de Mandelbrot y entonces sería el punto donde c es igual a 0
que converge, porque cuando este z valga 0, todo esto va a converger. Pero solo nos importan ese tipo de sucesiones. Acá podemos variar la parte inicial. Entonces ahora vamos al Matigon y todo esto que dije en palabras lo vamos a ver en gráfico. Bueno, acá estamos en el Matigon y podemos ver justamente el conjunto de Julia para C igual a 0, que es lo que decíamos. Tenemos la convergencia para z módulo de z menor a 1. Z, recordemos, no lo dije, pero siempre esto es en el plano complejo. Y además lo que nos permite el Matigon es variar el x0. Entonces, el c está 0 como 0, la sucesión es xn igual a xn menos 1 al cuadrado. Y yo puedo variar la condición inicial, ¿no? Si es 0 se mantiene siempre 0, no es interesante, pero apenas me mueva puedo ver cómo eh, va variando la convergencia. Como son todas sucesiones que tienden a 0 en módulo, podemos ver este tipo de rotaciones que se van hacia el medio. Y por supuesto, cuando me voy de la zona azul es cuando diverge y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas líneas? Se van a infinito, ¿no? Pueden rotar un poco, pero cada vez es más grande el módulo hasta que nos metemos adentro de vuelta eh, de la zona de convergencia. Pero esto es solo para c igual 0. Podemos ir a la siguiente simulación, donde ahora sigo teniendo el x0, es decir, donde arranca, pero ahora puedo variar el c, que es este punto bordó violeta. ¿Qué pasa? Bueno, lo que espero es que si yo muevo esto, tiene que cambiar la zona de convergencia. ¿Cómo? No lo sé, pero por ejemplo, ¿qué pasa si me voy para la derecha? Bueno, la zona de convergencia empieza a achicarse en ciertas partes. Y entonces si yo me estoy yendo para el lado de los positivos, más allá de que, bueno, puede variar un poco la parte compleja, la parte imaginaria, quiero decir, pero aproximadamente estoy manteniéndome cerca de los reales y podemos ver cómo rápido, muy rápido, varía la zona de convergencia. De hecho, fíjense lo que pasa. Una vez que el C es suficientemente grande, se me fueron todas las zonas de convergencia. Esto, yéndome para un lado, para el otro va a pasar algo parecido, aunque se empieza a achatar en el otro sentido. Y fíjense cómo se forman estas zonas fractales como tenemos en Mandelbrot. Este, vamos a variar este para que no moleste, pero sigue siendo lo mismo. O sea, ¿qué es esto que tenemos ahora? Bueno, sería la sucesión con c igual a, bueno, menos 0.86 más 0.03i y el x0 lo puedo poner donde quiero. Si quiero lo puedo poner en esta zona que yo sé que converge, en estas zonas también. Se forman algunas órbitas y afuera va a diverger, ¿no? Entonces yo puedo seguir moviéndome y ver cómo van cambiando las zonas de convergencia. Puedo irme para la zona de puro imaginario y ver qué formas interesantes se desarrollan. Porque esto que se ve acá sigue siendo zonas de convergencia. Yo puedo poner donde arranca el x0 y podemos ver estas órbitas que se forman. Es decir, que yo arranco acá, pero inmediatamente hacer este proceso de xn igual a xn menos 1 al cuadrado más este valor, hace que salte para esta zona y empiece a rebotar ahí y tengamos ciertas órbitas. Podemos ver, es curioso que de una zona salta a la otra y hace órbitas ahí. Yo me voy por las ramificaciones y sigue rotando por allá.
Y pasa algo parecido a lo del conjunto de Mandelbrot. Cada zona fractal, o sea que se parece a la grande, tiene cierto comportamiento distinto y en general genera ciertas órbitas. ¿Y qué pasa si vamos para allá? Bueno, también se mantiene eh, las órbitas en la misma zona. Acá, por ejemplo, es una órbita que toca y después vuelve. Bueno, uno puede divertirse con esto todo el tiempo que uno quiera. Y vamos hacia la zona de abajo, donde también se forman este tipo de estructuras, ¿no? Y uno puede tomar zonas eh, donde compartan el C, tanto parte real como parte imaginaria, y puede ir variando las zonas de convergencia. No, es muy interesante todo lo que uno puede hacer a partir de los conjuntos donde una cierta sucesión, que en principio no es de difícil definición, es simplemente una recurrencia donde el término anterior se pone al cuadrado y después se le suma una constante. Y eso ya te genera este tipo de conjuntos de Julia. Por supuesto, uno podría variar esto que está al cuadrado, no sé, ponerlo al cubo. Puede hacerlo tan difícil como uno quiera y variar los conjuntos. Este es un ejemplo de con una definición relativamente simple uno puede desarrollar conjuntos de estos tipos que estamos viendo. Y este conjunto súper psicodélico que tenemos acá, bueno, ¿cómo se forma? Ahora, lo que podemos ver acá es como que hay una cierta rotación. Además, también hay que decir que hay distintos niveles de colores. Esto es como cuando vimos en el conjunto de Mandelbrot, que también se pueden colorear eh, cómo es la divergencia, si diverge más rápido, más lento, etcétera. Por lo tanto, hay un color agregado que le da todavía más psicodelia. Pero entonces, estos conjuntos de Julia, ¿cómo son? Bueno, siguen siendo formados por la función, la sucesión zn igual zn más 1 al cuadrado, pero específicamente lo que vamos a tener en este caso es, bueno, entonces el conjunto psicodélico es eh, el conjunto de Julia para z cuadrado más 0.7885 e a la i a, donde a es, vamos a ponerlo de esta forma, a va entre 0 y 2pi. Así que no es casualidad que hayamos visto ese tipo de rotación, porque en el fondo lo que estamos haciendo es rotar eh, nuestra condición inicial, por decirlo de alguna forma. Perdón, no la condición inicial, sino el C, ¿no? Esto podría ser Zn. Em, pero bueno, justamente nosotros en el Matigón estábamos cambiando el C y así se iban cambiando las formas, pero en este caso es una rotación bien específica, donde, bueno, uno tiene este número 0.7885, que en el fondo es el módulo del número complejo, pero después rotábamos eh, este C en el plano complejo. Y es curioso que de alguna forma uno veía una rotación en esa animación y está relacionada con algún tipo de rotación que tiene el C en el mismo plano complejo. Entonces, de alguna forma, se veía reflejado en los distintos conjuntos de Julia que se iban eh, formando. Por eso es que quedaba de esa forma. Pero también hay que decir que estaba graficado
también cuánto divergía o no, y entonces eso también le daba un grado de psicodelia extra por los colores, ¿no? Pero las formas no son más que matemáticas, las formas son dónde convergen y dónde no. Así que ahí no metimos ninguna droga, esto es pura matemática, que bueno, alguno podría argumentar que también es una droga, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Nosotros, si mostramos estas fórmulas de acá, ahí nadie va a pensar que esto es psicodélico hasta que lo mandamos a una computadora a graficar. Y eso es lo que queda dibujado al final.